hay una forma de clasificarlos, ¿ya? Los derechos, digamos, durante su evolución han ido viviendo ciertas etapas. Y entonces han ido apareciendo derechos conforme el paso del tiempo, ¿ya? Y esto ha sido, digamos que de alguna manera, ha ido naciendo conforme el paso del tiempo. Y se han dado un surgimiento de varios derechos en función de las necesidades del país. Entonces, hay una clasificación de esos derechos, que es una clasificación de derechos que responde a una cuestión histórica. Entonces, esos derechos han sido, hay derechos de primera, segunda y tercera generación, ¿ya? Los derechos humanos han sido clasificados en función de lo que se denomina primera, segunda y tercera generación hasta el momento. Entonces, los primeros derechos de primera generación son derechos a los que se les llama derechos civiles y políticos, ¿ya? Los derechos civiles y políticos comienzan a surgir en los siglos XVII y XVIII. Es decir, se empieza a conocer de ellos durante los siglos XVII y XVIII, ¿ya? Y en general se basan en consideraciones políticas. Esa es la historia original, ¿ya? Se basan en cuestiones políticas y se empieza a reconocer que hay ciertas cosas que todos los poderosos gobernantes no deberían hacer, porque hay mucho abuso y el pueblo debe tener cierta influencia en las políticas que les afectan. Las dos ideas centrales son las de la libertad personal y la de proteger a los individuos contra las violaciones del Estado. Entonces, ¿cuáles son los dos argumentos básicos para que surjan estos derechos? Los dos argumentos básicos son libertad personal y digamos que protección a los individuos de las violaciones estatales. Es decir, ustedes entienden, ¿no? Vienen de periodos monárquicos donde había una estructura imperial con emperadores y con cosas de estas que no permitían que la gente se desarrolle libremente y cometían abusos. Entonces, claro, la preocupación de la gente en ese momento es, oye, chuta, abusan de nosotros, nos los quitan las tierras, no tenemos cómo vivir, no nos permiten hacer lo que queremos, o sea, hay un problema ahí. Y entonces este es un tema que surgió. Entonces, históricamente existe un documento que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Ecuador es firmante, ¿ya? El Pacto Internacional digamos que aquí, em, digamos que antes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, mucho antes, y esto a nivel mundial, contamos con... ah, Este Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, les voy a dar el año exacto porque es de 1966. ¿Ya? Entonces, este es uno de los antecedentes, ¿no? Es uno de los antecedentes ya de las regulaciones, porque antes de eso está la Declaración de Derechos Humanos, pero digamos que la declaración sí, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero digamos que este es un primer paso, ¿no? Este es anterior a nuestra Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es del 69. No muy anterior, pero sí es anterior, ¿no? Y entonces aquí se establecen derechos como participar en el gobierno, por ejemplo. Aquí algunos de los derechos ejemplos, participar en el gobierno, prohibición de tortura.
Doctor, pero este Ah, pacto bueno. de los derechos civiles y políticos fue firmado o establecido en qué país? ¿En Esto, dónde se lo firmó? Sí. ¿Qué a ver, país? a ver, le doy el dato exacto. Ay, Estos son documentos muy, muy antiguos. Este fue firmado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966. ya, Eh, ya. lo curioso del tema es que Estados Unidos no es firmante. O sea, se firmó ahí, pero ellos no lo firmaron y Esta no fue están. esta fue la época de las luchas y el activismo tal vez de Luther King, de Malcolm X. Tal vez Sí, estos entiendo, tiempos ha de haber sido, sí, ¿verdad? entiendo que sí. Pero fíjense ustedes, es la época de la posguerra también. Em, Recuerden que, digamos que como resultado del fin de la Segunda Guerra Mundial de 1945, empieza toda una época de la famosa Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría. Después de 1945 empieza este enfrentamiento tácito entre el poder, digamos, occidental y el poder oriental, entre el capitalismo y el comunismo, por decirlo de alguna manera, y empieza esta tensión, ¿no? Entre Occidente y Oriente, ¿no? Representado, claro, por Estados Unidos y por la Unión Soviética en su tiempo. Em, entonces, lo que pasa es que aquí, durante la Guerra Fría, los países del bloque soviético generalmente fueron muy criticados por su desprecio a los derechos civiles y políticos. O sea, siempre hubo críticas sobre eso. Estos países, digamos, del lado soviético, siempre han respondido, en cambio, criticando a las democracias occidentales por pasar por alto los derechos sociales y económicos, que ya vamos a ver que somos de segunda generación, ¿no es cierto? Y hay por lo menos una parte de verdad en ambas críticas. O sea, digamos que hasta esta organización es una organización de derechos que responde mucho a la ideología que tenían los países en su momento. Porque los derechos civiles y políticos tienen un tinte individualista, muy fuerte, muy marcado, individual, el individualismo. En cambio, los derechos de segunda generación, que ya no alcanzamos a ver en esta clase, pero los vamos a ver en la próxima clase, ya tienen un enfoque más, digamos, más grupal, ¿no? Tienen un enfoque más comunitario. Y entonces, claro, es la visión, ¿no? Son dos visiones, el individualismo y el colectivismo, el individualismo del capitalismo y el colectivismo del comunismo. Y son dos visiones enfrentadas, por eso es que se habla siempre de este enfrentamiento entre el primero y el segundo mundo. El primer mundo, el segundo mundo, que están representados por dos potencias durante la Guerra Fría y que contraponen esto, incluso en visión de derechos. Y entonces ha sido una crítica que ha habido siempre, desde el 45. Entonces ahí vamos viendo que van pasando cosas, ¿no? Y digamos, este es un tema, este pacto que firman en el 66 es un pacto presionado por Occidente, ¿no? Es decir, es un pacto en el que se logra establecer por escrito este individualismo, ¿no? Con este tipo de derechos. Ya vamos a ver en la próxima clase una lista de derechos que recoge digamos, nuestra carta de Derechos Humanos, que es de la Convención Interamericana, para ver qué tipo de derechos quedaron plasmados finalmente ahí, ¿no? En estos años, ¿no? Finales de los 60. Pero también vino presión del otro lado y por eso también vamos a ver en la próxima clase cómo firman un pacto, que es el pacto en cambio de los derechos civiles y políticos, que es un pacto igualito. O sea, si ustedes ven los textos son igualitos, son como calcados, copiados. Lo único que el uno incorpora derechos individuales, que es este, el de derechos civiles y políticos, y el otro derechos más asociados con el colectivismo, que es el pacto este de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero ya vamos a ir viendo cómo es interesante esta etapa del derecho, ¿no? Y cómo van surgiendo los diferentes tipos de derechos. Bueno, no sé si eso contesta la pregunta. Y bueno, si es que no hay otras inquietudes, chévere. Si es que no hay otras inquietudes, pues nos vemos la próxima semana. La próxima semana ya nos igualamos, es de 7 a 10, ¿no? Ya no nos quedamos hasta las 11 porque hemos concluido las recuperaciones.
Doctor, la próxima semana la prueba sobre la base de esto y lo anterior, ¿no? Lo Todo lo anterior, sí, anterior. sí, sí. Todo lo anterior, esto incluido. Ya. Listo, pues mis amigos, nos vemos entonces la próxima semana. Que les vaya bien. Doctor, muchas gracias a usted. Hasta luego. Que pasen bien. Chao, chao.